Estamos. Estos sistemas nacionales, ya sean funcionales o administrativos, son creados por ley y requieren contar con una opinión favorable de la PCM. Entonces, estos sistemas para funcionar van a estar a cargo de un ente rector. ¿Qué es un ente rector? Y eso lo vamos a ver cuando chequemos el caso de compras públicas. Hay un ente rector que es una autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Esta autoridad dicta las normas que corresponden a la regulación de determinado sistema y establece los procedimientos que son inherentes a determinado sistema, coordina la operación técnica y es responsable de un correcto funcionamiento. Estos sistemas, a su vez, como se dividen en funcionales y en administrativos, van a tener distintas características y distintos tipos de actividad. Los sistemas funcionales, por su parte, tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Se acuerdan cuando conversamos en la primera sesión que tenemos objetivos, tenemos metas que están orientadas a resolver los principales problemas de la administración o los principales problemas de nuestra sociedad? Ok, esos objetivos, esas metas, ok, eh, configuran, esas soluciones terminan configurando las políticas públicas que establece el Ejecutivo para poder llevar adelante las mejoras en la calidad de vida o mantener o abastecer o brindar los servicios que requiere la población para una adecuada calidad de vida. Entonces, estos sistemas funcionales se encargan de cumplir estas políticas públicas y es el Ejecutivo el que reglamenta y opera los sistemas funcionales. ¿Qué ejemplos de sistemas funcionales tenemos? El de gestión ambiental, el de defensa civil, el de seguridad ciudadana. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, de soluciones amplias a principales problemas, ¿no? De forma estratégica, de forma sistemática, de forma consensuada, vamos a tener sistemas funcionales. Están vinculadas a la función. ¿Ok? Pero por otro lado, necesito bienes, necesito servicios, necesito obras para poder llevar adelante estas actividades, ¿correcto? Pues ahí entran a tallar los sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos van a tener como finalidad regular el uso adecuado, obviamente, de los recursos en las entidades de la administración pública bajo un concepto de eficiencia y eficacia. Entonces, el Poder Ejecutivo va a ser el rector de los sistemas administrativos, salvo el sistema de control, ¿no? Que está a cargo de la Contraloría General de la República. Y en el caso del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene una propia ley y está a cargo de plan. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, el Poder Ejecutivo, y lo que les cuento está en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Se encarga de reglamentar y operar esos sistemas administrativos. Son aplicables a todas las entidades de la administración pública, independientemente de su nivel de gobierno, y todos los sistemas administrativos tienen como norma madre la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Cuáles son estos sistemas administrativos? Tenemos el de gestión de recursos humanos, el de abastecimiento, el de presupuesto público, el de tesorería, el de endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Entonces son los sistemas administrativos. Muy bien. Como parte de estos sistemas administrativos, ¿correcto? Tenemos el abastecimiento. Y este abastecimiento se rige por el sistema de contrataciones del Estado, que es un conjunto de normas, fases, actos, procedimientos y directrices que están orientados a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten en contrataciones de bienes, servicios y obras. Este sistema siempre se va a ejecutar bajo el enfoque de gestión por resultados y siempre está inmerso el cumplimiento de fines públicos. Por eso es que ustedes dicen, ¿y por qué las licitaciones que son direccionadas son nulas? Porque no cumplen la finalidad pública para la cual han sido creadas. Esto es tan igual a como utilizar un microondas para secar tu ropa. No está creado para eso.
no está creado para eso. Entonces, nuestro sistema de abastecimiento está creado para compras eficientes, para brindarle, para una gestión adecuada de recursos y sobre todo para identificar a un proveedor idóneo. Entonces, la idea es tener contrataciones oportunas, que evitamos desabastecimientos y con las mejores condiciones de precio y calidad. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál es la finalidad de la normativa de contrataciones? ¿No? Y para no hacer el tema tan denso, vamos a ver exactamente lo que dice la norma. La norma señala que deseamos maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten, ¿ok? Entonces voy a agarrar el concepto de gestión por resultados para poder hacer las compras necesarias. ¿Qué es una gestión por resultados? No voy a gastar por gastar. Voy a gastar bajo el esquema que hemos revisado en la primera sesión, indicadores de control y de desempeño. Primero, para controlar el nivel de gasto, correcto, es la frecuencia de gasto. Y segundo, para ver si lo que gasté, ¿no? es o representa una correcta inversión porque me retribuye como Estado un resultado esperado, un impacto esperado, una mejora en la calidad de vida de la población. Por eso es que nosotros cuando hablamos de compras no podemos esperar, por ejemplo, que el privado eh, ofrezca un producto, un servicio o la ejecución de una obra porque tiene pues un sentimiento altruista. No, los dos, tanto el Estado como el privado, tienen intereses particulares. Este interés, el del privado, va a ser generar una utilidad con esta venta y en el interés del Estado es generar una rentabilidad social, que es que haya el abastecimiento adecuado para que las funciones principales de los entes estatales sigan ejecutándose de la manera idónea para poderle brindar los servicios que la población necesita. Es eso. Entonces, mientras más personas obtengan servicios, sean atendidos por el Estado, y que esas atenciones reflejen una mejora en las condiciones de vida de esas personas, quiere decir que esta compra ha sido eficiente, ha tenido el resultado esperado o quizá ha eh, sobrepasado las expectativas, que eso sería lo ideal. La idea también es que estas compras se hagan con la finalidad de cumplir el objetivo para el cual han sido creadas y tengan una repercusión positiva en los niveles de vida de la ciudadanía. Entonces tenemos estos conceptos divididos, ¿no? Tenemos un objeto que es efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, regular la participación de los actores en el proceso de contratación en el marco del sistema de abastecimiento y como finalidad maximizar el uso de los recursos, involucrados en las contrataciones, procurar, como yo les decía, los conceptos de eficiencia, eficacia y economía. Por eso les digo una vez más, comprar bien no es comprar barato. Comprar bien es comprar algo que sea eficaz, ¿no? Que funcione, que sea eficiente, que funcione excelente, que funcione bien y cuyo costo refleje exactamente la inversión que se realizó. O sea, que yo diga, la relación bien y precio calidad y precio es la adecuada. Y que haya una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por eso es que cuando nosotros aterrizamos la idea de enfoque por resultados, vamos a ir al Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que es el principal instrumento de uno de los tantos sistemas administrativos estatales. Un favor, Shirley, ¿puedes apagar? Gracias. Entonces, ¿qué me dice el enfoque de gestión por resultados? De acuerdo al plan de modernización. Establece una visión
principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz, ¿no?, del sector que está al servicio de los ciudadanos y tiene 5 pilares: las políticas públicas, el presupuesto por resultados, que hemos estado conversando, la gestión de procesos y organización institucional, el servicio civil meritocrático, ¿no?, servir, y el seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Es decir, tiene que haber un flujo de información muy dinámico en la institución, de tal manera de que no se estanquen las cosas porque no hay un determinado actor que lo pueda ejecutar en ese momento, sino que todo el mundo tenga un poco de participación y de entendimiento de una determinada actividad para garantizar su continuidad. Ahora, el programa presupuestal también se hace con enfoque por resultados. ¿Por qué? Porque vamos a priorizar la atención de determinadas necesidades y por ende vamos a orientar los recursos para esa finalidad. Vamos a identificar cuál es mi población objetivo, mi población beneficiaria en cada función, ¿correcto? Y voy a proveer los productos, voy a proveer los resultados, ¿no?, para satisfacer las necesidades de la población. Por ende, voy a asegurar que la población reciba bienes y servicios para mejorar su calidad de vida. Y ustedes dirán, voy a comprarlos. No, voy a comprar los bienes, servicios y voy a dotar de infraestructura necesaria para que las entidades provean a su vez de productos, de servicios construidos, diseñados específicamente para atender necesidades de la población. Vendrían a ser la forma de cómo adquirir los insumos necesarios para que el Estado pueda brindar, o la administración pública, mejor dicho, pueda brindar los servicios a la población. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma? La ley de contrataciones o la normativa en general de contrataciones se aplica a todas aquellas compras que realizan las entidades y los órganos señalados en la ley, así como a otras organizaciones que para proveerse de bienes y servicios asumen un pago con fondos públicos. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Uso de fondos públicos. Existe esta norma para regular cómo se invierten los fondos públicos, cómo se gasta también. Entonces, la idea es que hayan entidades que están sujetas a esta regulación para poder comprar, en general, de manera eficiente y adquirir productos idóneos. ¿Cuáles son estas entidades? Sí, con la antigua norma hay algunos detalles que se han ido agregando, como el tema de proyectos especiales, pero básicamente es la misma gente. Poder legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales, antes decían adscritos a los especiales, gobiernos regionales, programas y proyectos, gobiernos locales, programas y proyectos, empresas del Estado, universidades públicas, fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, el derecho público-privado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿no? Y hablan de los órganos desconcentrados, al igual que antes también se mencionaba, el Seguro Social de Salud, es salud, ¿no? Y las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones. Acá un detalle, normalmente salud se gestionaba por su propia norma, ¿no? Pero ahora también pertenece a este ámbito y se menciona de manera literal. ¿Por qué? Porque antes se tomaba en consideración que salud era parte, o bueno, es parte del Ministerio del Trabajo. Y decíamos, bueno, si es parte de ese pliego, entonces ¿para qué la voy a mencionar? O sea, está dentro del concepto ministerio, pero ahora se establece de manera puntual. ¿Tenía regulación especial? Sí, tenía regulación especial, pero ahora ya es parte de todo este sistema y se sujeta en las mismas condiciones con estas normas. ¿Cuáles son las definiciones que tenemos que manejar cuando estamos hablando de la normativa de contrataciones? Es
que es un contrato, que son acuerdos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor para asumir obligaciones recíprocas. ¿Para qué? Para abastecer a una entidad de bienes, servicios y obras. ¿Qué es la subcontratación? Es la relación contractual entre el contratista, o sea, el que tiene el contrato con la entidad, y un tercero. ¿Para qué? Para ejecutar determinadas prestaciones del contrato principal conforme a unas disposiciones que van a estar detalladas en el reglamento. Ahora, el contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante. O sea, si yo, por ejemplo, contrato a un subcontratista para que haga determinadas actividades o un componente entero de mi contrato y el contratista no ejecuta correctamente, yo soy responsable ante la entidad. No hay forma que yo le diga a la entidad, no, entidad, no es mi culpa, lo que pasa es que trabajó mal. No, soy responsable ante la entidad. Otro concepto importante es la compra corporativa, ¿no? Que es una modalidad de contratación pública que agrupa la demanda de más de una entidad para hacer una contratación conjunta de bienes y servicios en general de naturaleza similar para obtener condiciones más ventajosas. ¿Qué pasa? Cada proceso de selección implica un gasto de recursos estatales. Solo es organizar eso, genera gasto, horas, hombre, luz, agua, teléfono, etc. ¿Qué pasa si tengo tres entidades que compran exactamente lo mismo? ¿Vale la pena gastar tres veces en comprar lo mismo cuando puedo agrupar en una sola compra la que tiene el mayor volumen o la que tiene mejor experiencia, es la que lleva la batuta de la compra, elige al proveedor idóneo y luego cada entidad suscribe los contratos? Esa es la compra corporativa. Hacen una compra en grupo, así como cuando ustedes dicen, escuchan tarifa corporativa, lo mismo, compra corporativa. Hay otro tipo de compra que es la compra centralizada. En la compra centralizada, una o más entidades, ya dependiendo de la importancia estratégica o de la complejidad o la necesidad de determinada especialización, encargan a otra entidad todas las fases del proceso hasta la liquidación o el pago total de servicios. Ustedes dirán, ¿no es lo mismo que lo anterior? No, porque en lo anterior contrato, ¿no? O sea, agrupo la demanda y cada quien hace su contrato. En este caso, hay una compra centralizada donde uno solo compra, elige y se encarga hasta la liquidación o pago total. Hay otras compras que son de emergencia centralizada, de emergencia, ¿no? Que está destinada a la prevención como a la atención de emergencia, ¿no? Como una respuesta inmediata. En el caso de la comparación de precios, que es otro concepto que también vamos a utilizar, tenemos que hacer referencia o recordar lo que antes se llamaba menor cuantía. Es un procedimiento muy básico, muy rápido, muy dinámico, en el que solo vamos a tomar en consideración el factor precio. No vamos a tener más evaluación que esa. Luego tengo la subasta inversa electrónica, que es un procedimiento de selección utilizado para la contratación de bienes y servicios comunes que están en una ficha técnica. La compra de emergencia centralizada está relacionada con la contratación por situación de emergencia. A ver, sí, es posible, pero es que la situación de emergencia, como su nombre lo dice, tiene toda una secuencia y una coyuntura. La compra de por sí por emergencia, que está acá, es una compra, en este caso, centralizada de emergencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación,
de una situación en la que haya dificultad de obtención de proveedores. Entonces, no te guías por la palabra emergencia, guíate por la palabra centralizada. ¿Puedo yo hacer compra centralizada de emergencia en una situación de emergencia? Sí, como puedes hacer una compra simple en una situación de emergencia. ¿No? Esto es muy parecido a cuando, por ejemplo, piensan algunos que para hacer una compra por emergencia necesito una declaratoria de estado de emergencia, porque como tiene la palabra emergencia, entonces los dos tienen que trabajar juntos, no tiene que ver una cosa con la otra en lo absoluto, en lo absoluto. La compra centralizada de emergencia es incluso preventiva. ¿Por qué? Porque no hay proveedores y se necesita esa compra. Entonces, ¿qué hago? Una sola entidad se dedica a hacer la compra total. ¿Ok? ¿Necesito estar en una situación de emergencia? No. Simplemente tengo que decir, oye, estoy preveyendo que va a haber una falta de proveedores, entonces compro en esa modalidad. La situación de emergencia o la compra por situación de emergencia es una situación en la que prácticamente hay un desastre que requiere ser atendido de forma inmediata. ¿La compra por situación de emergencia es preventiva? No, no es preventiva porque necesito la situación catastrófica. Si no, no sería una compra emergencial. Entonces, no utilicen la fórmula, no utilicen como keyword la palabra emergencia, porque si no, ustedes incluso van a llegar, como esos inteligentes, a pensar que para hacer la compra por emergencia necesito un estado de emergencia. No, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Luego, no, perdón, subasta inversa electrónica. ¿Cómo funciona la subasta inversa electrónica? Hay una ficha, hay una ficha técnica de bienes y servicios comunes, que son commodities. Entonces, los proveedores lo que van a hacer es pujar y el ganador es aquel que presente la oferta con el menor precio. Por eso es que es una subasta inversa. Ahora, en el reglamento de contrataciones se establecen cuáles son las especificaciones, excepciones y condiciones para usar esa subasta inversa electrónica. Pero sirve para hacer una compra dinámica de bienes muy comunes. Por ejemplo, computadoras. Acuerdo marco. Es una modalidad de compra eficiente en la que el proceso de contratación se va a realizar en dos etapas diferenciadas. Una para seleccionar los proveedores que serán parte del acuerdo marco y la segunda para una adjudicación de contrato, ¿no? Luego tengo el catálogo electrónico de acuerdo marco. Entonces, una vez que tengo seleccionados los proveedores, hago el catálogo, que es una herramienta que es parte de esta plataforma digital para las contrataciones públicas que se llama Pladicop, por la cual las entidades se proveen de bienes, y servicios sin necesitar de un procedimiento de selección. Entonces acuden a Perú Compras y compran a través del Pladicop, que es un catálogo electrónico, así como si tú compraras por Mercado Libre, tal cual. Multa, multa. Es una obligación pecuniaria impuesta a un infractor que consiste en pagar un monto económico por la comisión de una infracción. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No se supone que habían sanciones? Claro, hay sanciones además de la multa, que es la sanción pecuniaria. Puede ir acompañada de una inhabilitación temporal o una inhabilitación definitiva. ¿Cuál es la inhabilitación temporal? Es la privación por un periodo determinado del ejercicio del derecho de participar en procedimientos de selección y en procedimientos para implementar o extender la vigencia de estos catálogos electrónicos en un acuerdo marco y de contratar con el Estado. Mientras que la inhabilitación definitiva es la privación permanente, ¿no?, de participar en procedimientos, de contratar con el Estado, de permanecer en catálogos electrónicos. Prácticamente te expulsan del sistema de compras estatales.
Y ustedes dirán, pero si me ponen una inhabilitación y una multa, ¿no sería sancionarme dos veces por lo mismo? A ver, yo particularmente considero que la multa y la inhabilitación efectivamente son dos sanciones. Yo, es mi opinión personal. Pero la forma como la norma redacta lo que es la multa más parece una reparación. ¿Una reparación a quién? Al perjudicado. ¿Y quién es el perjudicado? El sistema de contrataciones, ¿no? En principio debería ser así. Yo no estoy muy de acuerdo con combinar multa con inhabilitaciones. Yo considero que basta con inhabilitación temporal, pero la norma ha contemplado la necesidad de incorporar la multa como parte del sistema sancionador. No, yo lo que opino, para mí, no es correcto que acompañe la multa, es lo que yo pienso. Pero la norma considera que la inhabilitación está enfocada a un bien jurídico distinto que la multa. Normalmente para que te puedan sustentar de que no estás sancionando dos veces por la misma infracción es que dividan el objeto jurídico protegido. Entonces, en el caso de la inhabilitación, el objeto jurídico protegido sería el sistema per se de contrataciones, mientras que en el caso de la multa vendría a ser el perjuicio ocasionado, ¿no? Por esta comisión. En lo particular, yo considero que es lo mismo. La multa es una sanción y está orientada a castigar pecuniariamente por una conducta que se considera antijurídica. Y la inhabilitación temporal es una sanción de expulsión de un sistema por haber realizado una conducta que injurídica. Es lo que yo pienso. Pero la norma contempla ambas definiciones y en la exposición de motivos considera que son bienes jurídicos distintos los que se protegen y por ende no estaría sancionando dos veces por lo mismo. Yo discrepo, no comparto, pero ahí está la norma. No con mi disconformidad no ha dejado de existir. Tienes una amonestación escrita también, que dicen que es una sanción no pecuniaria que se aplica por la comisión de infracciones que no revisten mayor gravedad. Luego tienes el retiro temporal del registro, que es la sanción no pecuniaria que consiste en el retiro de un tiempo determinado del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OS. ¿Ok? Y la exclusión, que es una sanción no pecuniaria que consiste en el retiro definitivo del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas que administra el OS. Hay todo un sistema sancionador bastante novedoso y en este caso, por ejemplo, hay una sanción a aquellos que no realizan una labor coherente, una labor idónea en el ámbito de solución de controversias. ¿Cuáles son los supuestos excluidos de la norma? Primero, están excluidos sin supervisión y luego tienes excluidos con supervisión. ¿Ok? Los excluidos sin supervisión están los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, ¿no? Y va a incluir a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera. No vamos a incluir la contratación de seguros ni arrendamiento financiero. Luego tenemos las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República que tengan que ver con su propio funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional. La contratación de notarios públicos por debajo de los montos establecidos en el reglamento, ¿no? La norma antes señalaba, cuando hablaba de esta exclusión, la contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la norma y en el reglamento. Acá es la contratación general de notarios públicos. Punto. Las contrataciones, bueno, ¿cuándo contratan notarios públicos? Ejemplo, cuando van a otorgar la buena pro. Por ejemplo. Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de la transmisión del mando supremo y de las cumbres internacionales de interés nacional.
Voy a incluir todos los eventos vinculados a estos grandes eventos que tengan que ver con participación de jefes de Estado, de jefes de gobierno, de dignatarios, de comisionados, etcétera. Ahora, estas contrataciones tienen que someterse a los umbrales establecidos en tratados y en los compromisos internacionales que incluyan regulación en materia de contratación pública. ¿Ok? Entonces no es que haya una exclusión para que haya un gasto sin control o desmedido, sino que ya hay unos límites establecidos. Otra exclusión sin supervisión son los servicios brindados por los conciliadores, los árbitros, los peritos, los centros de conciliación, las instituciones arbitrales, las juntas de prevención y resolución de disputas, el amigable componedor, etcétera, 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 que utilices para solución de controversias. Está excluido sin supervisión. ¿Cuáles son los excluidos con supervisión? Primero, las contrataciones realizadas de acuerdo con exigencias y procedimientos de una organización internacional, organismo multilateral, estados o entidades con cooperantes. Siempre y cuando, ¿no?, se financien por operaciones de endeudamiento externo o con donaciones ligadas a estas operaciones de endeudamiento externo. Antes era sin supervisión, ahora es con supervisión. Estas contrataciones excluidas necesitan aprobación del titular de la entidad porque las directas sí necesitaban. A ver, este tema de exclusión con supervisión, toda contratación que tú realices, absolutamente todas tienen que contar con autorización del titular. Todas, todas. Con supervisión y sin supervisión, porque si no, ¿cómo tú puedes vincular a la entidad con la propia contratación? Ahora, si tú me dices, pero yo he visto que algunas contrataciones son firmadas por alguien que no es el titular, es porque seguramente es enviada de delegación. Pero todas las contrataciones, todas, tienen que ser suscritas por el titular. De hecho, cuando vayas más adelante con los actores de este sistema, te vas a dar cuenta que el titular de la entidad es el responsable de las compras de la entidad. Entonces, todas estas tienen que estar, ¿cómo se llama?, vinculadas con el titular de la entidad. El tema aquí no es quién firma. El tema aquí es la capacidad que tiene el sistema de responsabilizar o de supervisar esa contratación. Ejemplo, yo firmo un contrato de endeudamiento con la cooperación japonesa, ¿ok? O hago un acuerdo, un convenio con financiamiento de la cooperación coreana, ¿ok? En el cual yo adquiero un compromiso para efectuar una determinada infraestructura. Entonces yo digo, bueno, esto es un supuesto de exclusión con supervisión del OCE o del OS, mejor dicho. ¿Ok? Entonces tú dices, oye, pero si es excluido, ¿tú qué haces acá husmeando? Ok, yo puede ser que no estés, que no tenga potestad para cuestionar en el sentido de impedir la contratación, pero no quiere decir que me desentienda del tema. Puedo avisar alguna situación que no está siendo coherente con el gasto público. De hecho, hay muchas personas que piensan que estas exclusiones con supervisión y sin supervisión en realidad es un saludo a la bandera, ¿no? Pero lo cierto es que quien responde por el uso del recurso público es quien es el titular de la entidad. Entonces, lo que puede hacer el OCE es, ok, yo no puedo intervenir en operaciones de endeudamiento, pero si yo veo que hay un direccionamiento en las compras o que estamos generándole una deuda mayúscula al Estado por una mala gestión de estos préstamos, sí puedo advertir al MEF y a la Contraloría que algo raro pasa allí, porque tengo la posibilidad de supervisar. Y cuando tengo la posibilidad de supervisar, ¿qué cosa quiere decir? Que voy a solicitar información y me la tienen que dar. ¿Ok? Entonces, las exclusiones
con supervisión o sin supervisión, tiene que ver más que nada con la capacidad del OS de de poder participar en el control de esos gastos o en el control de la constitución de esas contrataciones, de esos vínculos contractuales. Por ejemplo, en el segundo caso, contratos celebrados con presidentes de directorio para desempeñar funciones a tiempo completo. Antes era sin supervisión y ahora tienen que supervisar cómo es que se están vinculando con estos presidentes de directorio, quiénes son esos presidentes de directorio, si cumplen con con el perfil idóneo, etcétera, etcétera. Otro caso, contratación de abogados, estudios de abogados y otros profesionales para la participación en la etapa de trato directo, fase arbitral, conciliación para la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión. En otras palabras, cuando el MEF tiene una comisión de defensa de inversiones, esta titular o este titular contrata a White Case, a Clifford Chance. Esa compra va a tener que ser por licitación pública, va a tener que ser, perdón, por concurso público, va a tener que pedir a todos. No, es una contratación intuito persona. Ahora, eso quiere decir que el OCE se va a mantener alejado, no, va a supervisar que esa compra de todas maneras implique una correcta atención a parámetros de eficiencia en compras estatales. Entonces, no hay que ser tan, digamos, extremista. En los supuestos excluidos, la entidad necesariamente debe tener una directoria interna para comprar o sería una contratación más libre. Jamás una contratación es libre, nunca. De hecho, hay toda una regulación para poder realizar estas compras, digamos que son contrataciones públicas con autorizaciones. O sea, no es que haga, digamos, vaya el OGA y haga la compra directamente. Hay toda una secuencia de autorización para poder hacer esa contratación, ¿no? Y obviamente está el titular de la entidad involucrado en esa secuencia. Si tienes interés en cómo se hacen, por ejemplo, las contrataciones de abogados, le puedo preguntar. Yo mañana voy a ver a la exdirectora de la Comisión de Defensa del Estado en Controversias Internacionales de Inversión y le voy a preguntar cuál es la secuencia de aprobación, por lo menos en el MEF, para poder hacer ese tipo de contrataciones especiales. Pero jamás la contratación es libre. Quítense de la cabeza que una contratación cualquiera sea libre. Todas están reguladas, hay directivas internas para eso. Y cada contratación tiene una secuencia en particular. Pero en conjunto, siempre, incluso porque ya hemos conversado en la primera sesión, todo lo que tenga que ver erogación de dinero público requiere de un responsable y ese siempre va a ser el titular de la entidad. Otro supuesto de exclusión con supervisión del OCE es la suscripción a publicaciones científicas o especializadas, así como la contratación de licencias, la renovación de esas licencias o la suscripción para el uso de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales en los que Perú es parte. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurre? Nosotros normalmente, antes de esta norma, teníamos un contrato de obra pública preestablecido de acuerdo a nuestro ordenamiento. ¿Ok? ¿Dónde está ese contrato? Bueno, en las bases estandarizadas. Ahí tienes un draft del contrato estatal. Pero ¿qué ocurre? Nuestra regulación actual incluye modalidades de contratación distintas. Y ahí recurres a los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. ¿Ok? Y ustedes me dirán, hay uno, hay dos, hay como 20, 30, 50. O sea, cada uno tiene, cada gremio, por así decirlo, tiene su propio producto. ¿Cuáles son los más conocidos? Tienes FIDIC, tienes NEC, pero tienes un montón más. Pero
los que más se utilizan son FIDIC y NEC. Ahora, ¿cuál es, digamos, la diferencia entre uno y otro? Son, digamos, la forma como se trabaja la gestión del proyecto. En el caso de FIDIC es mucho más formalista. Se parece un poco a nuestra norma, es mucho más formalista. Tiene la posibilidad de ir a una junta de resolución de disputas. Tiene toda una secuencia para iniciar un arbitraje, tiene una secuencia de trato directo, ¿correcto? Pero sí es mucho más formalista. Tienes, todo depende del sistema de entrega, ¿no? Tú tienes un sistema que es obra pura, tienes un sistema que es diseño y construcción, tienes otro sistema que es de diseño y construcción, pero también operación, y así sucesivamente. Y se divide por colores. En NEC tienes el NEC 3 y el NEC 4, que es un poco más, se le dice colaborativo, pero en realidad hay mucha participación dinámica y principalmente tiene como diferencia un sistema de alerta temprana que no tiene FIDIC. Por ejemplo, FIDIC es más reactivo, mientras que NEC es más prospectivo. Y por ejemplo, en este caso, el supervisor, que se le llama ingeniero, en el caso del contrato de obra, es alguien un poco, es un representante de la entidad, pero es un poco más distante, o está un poco más, sí, distante del trabajo diario del contratista. Es como que cada quien tiene su propia función y van en paralelo. Y si hay algún tema, se cartean, ¿no? El FIDIC es mucho de comunicación formal y de cartearse. NEC no, NEC tiene un sistema que obliga al gerente del proyecto, al gerente de obra, que es el supervisor, a sentarse junto con el residente de obra, ¿no? Que es el manager de la obra, y con el administrador del contrato, que es un administrador contractual, a sentarse a gestionar riesgo del proyecto y a gestionar estas alertas tempranas por posibles situaciones que pudieran afectar en costo, alcance y tiempo el proyecto. Entonces te obligan a solucionar. Ustedes dirán, ok, ¿y qué tiene que ver esto con la ley de contratos? ¿Por qué? Porque tienes que comprarlos. O sea, hay licencias. Por eso que hablan de suscripción a publicaciones y la licencia del uso de estos contratos, porque no es que tú los descargues así nomás, tienes que pagar para usarlos, ¿no? Y son de distintos colores y de distintos tipos, ¿no? Entonces, hay una suscripción, es más, hay toda una capacitación online. Si ustedes van a la página de NEC 4, hay incluso productos exclusivamente para Perú. FIDIC, que es la Federación de Ingeniería, ¿no? Federación de Ingenieros, no, Federación Internacional de Ingeniería y Construcción, París, versus NEC, que es New Engineering Contract. Creo, si no me equivoco, es en Londres. Entonces, es como que French Way y British Way de hacer construcción, ¿no? ¿Cuál me gusta más? Me da lo mismo, porque en realidad todo depende mucho de los gestores. Pero, ¿por qué son excluidos con supervisión del OCE o del OS, perdón? Porque, evidentemente, para suscribirte a esto no vas a estar haciendo una licitación pública porque no, la naturaleza de la propia compra no lo permite, pero sí el OCE quiere ver que la compra sea pues justificada, ¿no? Que no haya una situación pues de mal gasto. Luego, los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley le corresponde y no se persiga el fin de lucro. Ejemplo, este convenio que suscribió la Municipalidad de Lima con el Ejército Peruano para hacer esta pues nueva vía expresa, ¿no?
Muchos de ellos dicen que o están en contra de ese tipo de convenios de colaboración porque consideran que van en contra del artículo 60, si no me equivoco, de la Constitución, porque están compitiendo con los privados. Pero en realidad no es así porque el convenio no, a diferencia del contrato, no, principalmente no persigue fines de lucro. Y segundo, lo que estás haciendo es simplemente contando con con el apoyo de una institución para poder cubrir una determinada necesidad. Por eso es que señala que sea propio de la función que por ley le corresponde, ¿no? No es que estés tú generando productos nuevos utilizando el aparato estatal. Entonces tú puedes solicitar, por ejemplo, a la UNI que te ayude a revisar los expedientes técnicos, que de hecho, por ejemplo, Minsa en el año 2008, si no me equivoco, hizo eso con la UNI, porque tenían muchos expedientes técnicos con varias observaciones de MEF y tenían un montón de estudios de preinversión que estaban un poco estancados, así que se llamó a la Universidad de Ingeniería para que nos brinden un apoyo, brindó el apoyo al MINSA y se actualizaron varios, porque eran unas correcciones de gabinete. Entonces no revestía pues mayor expertise, no era que vayan a hacer todo un estudio, ¿no? Era simplemente una corrección de gabinete, una actualización. Entonces eso, la UNI se ofreció y simplemente este, cada uno asumía su propio costo. Aunque creo que en ese caso el MINSA asumió un poco de costos porque creo que no había un presupuesto para excederse en el caso de la UNI, ¿no? Pero creo que simplemente costos básicos, ¿no? O sea, no había forma de que haya una especie que haya una competencia con el privado porque no era un ánimo de lucro ni nada por el estilo. Luego, las contrataciones realizadas con acuerdo a las exigencias y procedimientos de una organización internacional, ¿no? Siempre y cuando se deriven de donaciones, ¿no? Y siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones, ¿no? Están excluidas con supervisión del OS. La costumbre de ponerle OSES, OS. Luego, la contratación de servicios públicos siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. Imagínense, en Lima, ¿no? Tienes acá a Luz del Sur y tienes ahí a Edelnor. No puedo contratar, no hay más de un proveedor, es un monopolio natural. Entonces, simplemente contrato directamente y está excluido con supervisión de los. Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados del país cuando se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de métodos de contratación de la presente ley, cuando el mayor valor de las prestaciones se realice entre territorio extranjero, y para las contrataciones relacionadas con actividades de promoción y participación de Perú que tengan carácter oficial en ferias, cumbres, competiciones y similares en materia comercial, inversiones, exportaciones, turismo, imagen país y territorio extranjero, ¿no? Entonces, este tipo de contrataciones con proveedores no domiciliados están vinculadas a estas características. Tiene que haber una necesidad de contar con un proveedor fuera porque en el mercado nacional no se puede cumplir con la idoneidad. Contrataciones gobierno a gobierno y los contratos derivados conforme a los acuerdos de comercio internacional. Acuérdense que hay contrato gobierno a gobierno, por ejemplo, con Reino Unido, ¿correcto? Y también creo que hay un gobierno a gobierno con Francia. Ahora ya saben por qué tenemos NEC y FIDIC. Luego, las contrataciones de bienes, servicios, consultoría de obras y obras necesarias para procesos de adquisición de predios y liberación de interferencias, ¿no? En el marco del Decreto Legislativo 1192, que es el de la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, ¿no? Siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados, ¿no? Y ahí hay toda una regulación y, bueno, y contrataciones que se sujeten a regímenes especiales. ¿Cuáles han sido los supuestos que ha eliminado la norma? ¿No? Por ejemplo, las compras de bienes que realicen las entidades mediante de remate público, que podría ser consideradas como contrataciones en régimen especial, o el tema de asociaciones públicas y privadas, esas se consideran como contrataciones en régimen especial, ¿no? Que señala al final la norma, o contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? Esas se podrían clasificar como contratos menores que se sujetan a la norma. Entonces,
Ellos han sido eliminados expresamente de nuestra regulación de exclusiones. Ahora, para hacer la compra pública, tengo principios. ¿Cuáles son estos principios? Vamos a ir por lo básico, el principio de legalidad. ¿Ok? A mí me interesa mucho que sepan los principios porque esto le dan bastante contenido a todo lo que es la regulación en contrataciones. Entonces, para mí es trascendente que se reconozcan cada uno de esos principios y los entendamos bastante bien. ¿Qué significa el principio de legalidad? Vamos primero a la ley del procedimiento administrativo general. Dice, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas. En otras palabras, si yo tengo un paquete de funciones y hago más de lo que me concedieron, estoy haciendo una usurpación de otras funciones. Y si no llego a completar todas las funciones, estoy omitiendo funciones. Llevado al plano de contrataciones, el principio de legalidad señala que las partes involucradas en el proceso de contratación deben de actuar con respeto a la Constitución del Perú, la ley, al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. Parece copy-paste, ¿correcto? Y ustedes dirán, ¿y para qué han repetido eso? Para evitar que haya cualquier tipo de tergiversación de las funciones para encontrarle un fin distinto. Entonces, las normas de contrataciones te establecen que las funciones de todos los actores están orientadas a encontrar a un proveedor idóneo, a maximizar el uso de los recursos. Nadie te dice que comprar barato sea eso. No. Tienes que utilizar estas herramientas para encontrar el bien adecuado para la continuidad de funciones de una entidad. Esa es la idea. Y para eso no te puedes saltear etapas o no puedes desproteger a la entidad, digamos, desconociendo todas las garantías que te da este marco regulatorio. Otro principio importante es el de eficiencia y eficacia. La norma anterior decía que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben de orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. Ustedes dirán, ¿y eso dónde está? En el POI y en el PEI. Se tiene que priorizar la realización de formalidades no esenciales. Claro, a veces uno exige extra formalidades y eso no le aporta para nada al procedimiento, no es trascendente. Se tiene que garantizar la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas. Y tiene que haber condiciones de calidad y el mejor uso de recursos públicos. Eso era el concepto de eficiencia. ¿Qué dice la norma ahora? Dice que las entidades tienen que actuar de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos. Y voy a priorizar los fines públicos por encima de las formalidades no esenciales. Antes decían, hay que orientarse al cumplimiento de los fines. Ok, sí. Y dice, priorizando sobre la realización de formalidades no esenciales. Ahora lo que te dice es, no, el concepto de eficacia y eficiencia está vinculado al cumplimiento de los fines públicos, para lo cual tú tienes que tener como meta principal el fin antes de llenarte de formalidades innecesarias. Si esa formalidad no reviste un aporte, entonces no lo considere. Considera la formalidad que sea justa y necesaria para poder cumplir con el objetivo. Luego, la aplicación de los principios garantiza calidad técnica de expedientes técnicos, de especificaciones técnicas, de términos de referencia, ejecución contractual. La compra será eficiente desde que tú, desde el inicio, utilices los principios como marco o como base de contratación.
Luego, los procesos, los procedimientos, los contratos, los programas, los sistemas, los trámites, todos en conjunto son revisados y evaluados periódicamente para poder verificar que están cumpliendo su función adecuadamente, que son racionales o proporcionales para optimizar de manera permanente el proceso de contratación única. Por este principio de eficacia y eficiencia es que, por ejemplo, se eliminaron ciertas barreras burocráticas. Ejemplo, hace muchísimos años, estoy hablando hace como 20 años, hubo un caso en el que un tupa cobraba por presentación de descargo, imagínense, en el Tribunal de Contratación. Y lo que decía la defensa del OS en esa época, que se llamaba Consucode, era que sí había la necesidad de pagar una tasa por presentación de descargos porque se estaba moviendo el aparato estatal para poder analizar los argumentos que presentaba el imputado. Obviamente uno decía, oye, pero eso va en contra del principio del derecho de defensa. Sí, pero también quiere decir que no estás brindando la eficacia y la eficiencia al control de la conducta de los proveedores. O sea, no por este cobro vas a hacer eficiente el sistema sancionador porque así la gente va a tener mucho más cuidado en cometer sanciones porque les va a costar caro el procedimiento. Eso no quiere decir eficacia y eficiencia. Otro ejemplo de eficacia y eficiencia es que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional eliminó la barrera consistente en el impedimento de que los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad de ciertos funcionarios, puedan contratar con el Estado en general. Antes la prohibición era general, no puedes contratar con nadie del Estado. Eso es un despropósito. Imagínense que mi hermana se convierte en ministra de Transportes, yo trabajo en una constructora, la constructora está vetada. Y a mí me dejaron sin trabajo porque la constructora va a decir, oye, yo quiero seguir contratando, así que chao. ¿Y yo qué culpa tengo de que mi hermana haya asumido esa función? No, no puedes contratar. Con ninguna entidad. Ok, no contrataré con el Ministerio de Transportes, pero puedo contratar con el Ministerio de Salud. No, porque ya de por sí pensamos que tú estás metida en un acto de corrupción. No tiene sentido. Por eso es que se eliminó, porque dicen esto no es eficiente ni eficaz para el mundo de las contrataciones. El hecho de excluir personas no te va a garantizar que no hay un direccionamiento. Todo lo contrario, el direccionamiento es puño, perdón, es pluma del propio funcionario. El que quiere direccionar no necesita ver si eres pariente o no, basta con que te dé la oportunidad de presentar eh, sugerencias para manipular la selección, ¿no? Entonces la idea es que vamos a ir revisando todos los días permanentemente si los procesos tal cual están siendo diseñados para las compras están dando lugar a la selección de proveedor idóneo de manera, pues, rápida, ¿no? Luego tenemos el concepto de valor por dinero. Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y economía. Es decir, contratar a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. La calidad, la sostenibilidad de la oferta, la evaluación de costos y plazos son aspectos importantes para seleccionar al proveedor idóneo. No solamente ese que sea el menor precio. Por eso es valor por dinero. Por eso yo les decía, comprar barato no es comprar eficiente, es comprar lo mejor para la función que vas a ejercer. Por ejemplo, yo soy abogada
No necesito una laptop tan sofisticada para poder realizar mi función. Pero si fuese ingeniera y tuviera que trabajar con planos AutoCAD, voy a necesitar una máquina mucho más potente para poder trabajar con esos planos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que me compren una computadora barata o me compren una computadora que tenga todos los elementos que como ingeniera requiero para poder usar los programas para poder realizar mi función de manera eficiente? Otro principio que es bastante interesante es el principio de integridad, que es el cumplimiento, ¿no? Antes la norma señalaba que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. ¿Qué dice la norma actual? La norma actual dice, es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, guiado por la honestidad, la veracidad, la apertura y rendición de cuentas, ¿no? Evitar y denunciar cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes. Entonces, no es que la conducta tiene que estar guiada por la honestidad, no, estás obligado a actuar con honestidad, con veracidad, con apertura, rendición de cuentas. Vas a evitar y vas a denunciar cualquier práctica indebida. Es tu obligación. No es que vas a procurar, no, es tu obligación. Luego, presunción de veracidad. Es la presunción, dice, de ejemplo, ¿no? Es la presunción en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación de que los documentos y declaraciones formulados por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Y esa presunción admite la prueba en contrario. De hecho, es el copy-paste de nuestro principio de presunción de veracidad que está en la ley general, en la ley de procedimientos administrativos general. ¿No? Dice, en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por la ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que esa presunción admite prueba en contra. Les consulto, ¿por qué es importante el principio de presunción de veracidad? ¿En qué radica la importancia? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no existiera el principio de presunción de veracidad? Los escucho. Porque sí, ojo, si todos llegamos a la misma conclusión, vamos a entender, ahora ya entiendo por qué esta norma es así. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos principio de presunción de veracidad? Cuéntenme. Imaginemos por un minuto que no existe el principio de presunción de veracidad. Demoraría mucho verificar. Ok, sí, Shirley, demoraría mucho verificar. Es verdad, pero ¿qué más? La contratación demoraría, ya. ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa si demora una contratación? Vamos a pensar como MEF. ¿Qué pasaría si demora la contratación? Ok, no es eficiente, pero ¿qué más? Entonces yo demoraría mucho verificar, ok, demoraría mucho verificar, la contratación demoraría, pero ¿eso qué implica? ¿La demora qué implica? No me digas no cumple su cometido, no es eficiente, ok, sí, pero ¿qué implica una demora? ¿Qué implica para una entidad verificar y una demora? Que no se vayan a cumplir los plazos que se dan, ¿no? Para poder contratar o comprar, ¿no? Claro, la entidad se paraliza, no cumple sus funciones, ya, pero ¿qué más? Pensemos como MEF, al MEF, ¿qué más le importa? ¿Qué le importa No, mucho al MEF? no ejecuta el monto, el dinero, el Y presupuesto. ya, bueno, sí, pero además, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando algo demora mucho? ¿Qué pasa cuando algo demora mucho? ¿Mm? ¿Qué se genera? ¿Mm? Imaginemos, llega un expediente y tenemos que verificar cada papelito del expediente, ¿ok?
Sí, ineficiencia, ya, está bien, sí, es ineficiencia, ya. El valor del, claro, el valor del tiempo en el dinero en el tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo que verificar? Yo soy funcionaria pública y tengo que verificar y me voy a demorar. ¿Qué significa? ¿Que voy a qué? ¿Qué va a hacer la entidad? ¿Va a qué? ¿Quién me paga mi sueldo? ¿Quién paga la luz que uso? ¿Quién paga la infraestructura que utilizo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser más qué? ¿Significa qué? ¿Más qué? ¿Más para la entidad? Más gasto, señores, más gasto. Demora igual mucho más gasto. Cuando algo, hay un trinomio que es importante en toda inversión. Tiempo, alcance y precio. El alcance es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, si algo afecta eso, en cualquier inversión que ustedes hagan, implica una, un impacto importante. Entonces, acá, si yo tengo que revisar papel por papel, voy a gastar recursos del Estado revisando papel por papel, ¿correcto? Y el Estado va a decir, pero yo no tengo por qué aguantar solito este gasto. Entonces, ¿a quién se lo va a trasladar? ¿Mm? ¿Mm? Al proveedor, pues. Al proveedor. Antes, por ejemplo, para presentar propuestas, y de hecho hay algunas licitaciones que son así todavía, te piden una garantía de seriedad de la oferta. Ya la quitaron, obviamente, ¿no? Pero te pedían una garantía de seriedad de la oferta. En este caso, imagínense, tendrías tú que pagar una tasa carísima para participar en un proceso de elección porque, uy, hasta que revisas, hasta saber si has precalificado va a demorar un montón, porque tengo que verificar que todo lo que tú dices es correcto. Entonces, jamás podría comprar eficientemente. Entonces, el principio de presunción de veracidad da mi dinamismo y evita que se encarezca el proceso de contratación. Es muy importante. Y por eso lo cuidamos tanto. Causalidad. Este principio implica que la responsabilidad recae en quien realiza una conducta omisiva o activa sancionable. No puede ser responsable ni puede ser sancionado aquel servidor o contratante por un hecho ajeno, sino por los propios. ¿Qué dice el principio de causalidad en materia sancionadora en la 27444? Dice, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Copy-paste, una vez más. Copy-paste. Principio de publicidad. Señala la norma anterior. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y la competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. ¿Qué dice la nueva norma? Dice, las entidades contratantes garantizan que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, de modo que facilite la supervisión y control de las contrataciones. Solamente hay un parafraseo. Antes decía, el proceso debe ser objeto de. Ahora no, ahora dice, las entidades garantizan. ¿Qué diferencia? Antes era un poco abstracto, ¿no? El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad. Ah, ok, bien. Ahora no, ahora te identifican, cada entidad es responsable, porque garantiza, la publicidad y difusión correcta, adecuada, ¿no? De los procesos de selección o de procesos de contratación. ¿Para qué? Porque tiene que fomentar la libre concurrencia y tiene que fomentar la competencia efectiva. Contrario sensu, si este proceso de selección no ha sido correctamente difundido,
y por ende se ha restringido la concurrencia y competencia, quiere decir que la entidad es responsable directa porque no ha garantizado ese cumplimiento de los fines, ¿correcto? Para la cual ha sido convocado. Como este parafraseo cambia el sentido del principio, ¿no? Le da como que más peso. El principio que más me agrada, la libertad de concurrencia, dice, las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Entonces, la primera parte señala, ¿no? Hay que promover el acceso y participación. Y hay que evitar formalidades, barreras que no les permitan acceder. La norma dice ahora que las entidades promueven el libre acceso y la participación, evitando exigencias y modalidades innecesarias, pero suprime lo que antes señalaba la prohibición de adopción de límites, de limitaciones o restricciones, pero se sobreentiende. Igual, queda claro que no pueden existir barreras burocráticas. Transparencia y facilidad de uso. El fraccionamiento, por ejemplo, afectaría la libre concurrencia. Sí, podría ser que sí, porque un fraccionamiento, a ver, un fraccionamiento es el comportamiento por el cual una entidad, en vez de convocar por el proceso de selección que le corresponde, el- debido al monto de contratación, parten pequeños procedimientos menos exigentes para poder colocar, para tener mayor flexibilidad en eh, realizar la compra. Normalmente cuando tú fraccionas, estás tratando de direccionar la compra, ¿ok? Por eso se habla que el contrato a dedo en pequeñito. Pero no necesariamente tú puedes partir el contrato en dos y no es tan pequeñito. Lo que pasa es que mientras más grande el monto, más complejo el procedimiento. Tienes que hacer una licitación, por ejemplo, un concurso público. Pero cuando tú fraccionas hay menos control, menos exigencia, por ende los puedes colocar y puedes direccionar, llamémoslo así, direccionar, no a dedo, direccionar. Que pueda afectar la concurrencia, sí, afecta la concurrencia de quienes deberían asegurar la compra volumétrica, la gran compra. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar el precio de escala, en cambio en compras chiquitas no. Y número dos, en compras chiquitas, por así decirlo, hay un peligro de direccionamiento, ¿no? Más bien, lo que yo creo es que afecta a la transparencia, afecta a la eficiencia, afecta a la eficacia, afecta a la competencia y afecta así de forma residual la concurrencia de aquellos que puedan atender y brindar un mejor precio por una compra más grande. Pero a su vez se puede identificar que estos que van a ocupar esta compra grande tengan las condiciones y certificaciones adecuadas para poder atender una compra de dicha magnitud, ¿no? Es como que, bueno, ahora, hay ciertas, llamamos, llamemos particiones o divisiones que no necesariamente son fraccionamientos. Cuando tú compras, por ejemplo, por paquetes, ¿no? O compras por relación de ítems, no es que estés fraccionando. Cuando el fraccionamiento, cuando tú de una gran compra haces compras chiquititas, como dice su compañera, ¿no?
Pero igual lo que vas a hacer es direccionar la compra. ¿Cuándo tú, por ejemplo, puedes ver que hay una afectación a la concurrencia cuando tú estableces barreras burocráticas para acceder al mercado de contratación? O cuando tú, por ejemplo, direccionas los TDRs para que solo algunos puedan participar cuando en realidad esas características no son, no aportan a la compra, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, hubo un cambio normativo en el año 2014 por el cual dividían las reglas de incorporación al RNP para proveedores que provengan de países con TLC y proveedores que no tenían, que venían de países sin TLC. En el segundo caso les exigían colocar o traer a Perú, por ejemplo, si eras una sucursal, traer el capital asignado. O sea, tenías que traerlo físicamente a Perú. Imagínense lo que era. Porque todo el mundo sabe que el capital asignado es una ficción, porque es una parte del capital social en el país de origen, en la matriz. Pero te obligaban a que tu matriz mande de viaje un pedazo de su capital a Perú. Una tontería. Entonces, eso implicaba un sobrecosto en el acceso y una barrera burocrática grandísima. Otro ejemplo es lo que ha pasado con las contrataciones de parientes. Decían, ¿por qué me tienes que excluir del mercado nacional? Me estás impidiendo el acceso y por ende estás afectando mi libertad de concurrencia. No, no tiene una justificación lógica que ya de por sí estés prejuzgando mi conducta solo por el hecho de tener cuarto grado de consanguinidad. Em, y porque se está presuponiendo que el titular de una entidad tiene injerencia en otros sectores. Eso es un despropósito y por eso que se eliminó. Otro ejemplo de afectación a la libertad de concurrencia es que tú, por ejemplo, coloques para poder acceder a una compra que tenga una certificación especial que solo te la dan en un determinado país, pero esa certificación no está aportando para nada a la compra, no es una cosa determinante, ¿no? Entonces, toda aquella característica que implique direccionar la compra para que otros no califiquen, eso es una afectación a la libertad de concurrencia. No generar acceso al mercado de contrataciones o a la propia licitación. Distinto, no, perdón, acá tengo transparencia y facilidad de uso. Vamos primero, perdón, por competencia para completar lo de concurrencia y luego regresamos a transparencia para seguir la secuencia. Es distinto concurrencia al principio de competencia, porque el principio de competencia tú ya estás en el mercado, ¿correcto? Pero es posible que hayan disposiciones, ¿no? Que puedan afectar la competencia. Yo puedo pertenecer al mercado de contrataciones y estoy aquí, pero puede haber condiciones que no me permitan competir en situación de igualdad, que hayan reglas que sean discriminadoras en la situación de competencia, ¿no? Entonces la idea es que yo obtenga como entidad la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público y que haya un equilibrio entre calidad y precio. Por ende, yo no voy a establecer medidas que impliquen una preferencia o una afectación a este juego de competencia que en realidad tendría que ser un tema de precio o un tema de características, ¿no? La concurrencia es el acceso al mercado de contrataciones, pero la competencia es que tú establezcas calificaciones
que impliquen cerrar o que sean de difícil consecución, ¿no? Ejemplo, que tú tengas que presentar desde ahora tu, ¿cómo se llama? Tu colegiatura, ¿no? Sí, por ejemplo, tú eres, se convocan a distintos profesionales extranjeros, pero tienen que estar todos colegiados. Entonces tú dices, ok, estoy en el RNP, he participado, pero esta característica restringe la competencia, porque en realidad, ¿cuál es la necesidad de que me obligues a colegiar a tutti y mundi cuando no sé si voy a ser el ganador? O sea, me estás imponiendo una condición que no es relevante en este momento. O por ejemplo, tienen que tener este tipo de equipamiento en especial, porque si no, no participan. Ya, pero ese equipamiento es determinante, ¿lo vas a utilizar? ¿O es un mínimo? Porque si es un mínimo, bueno, pero ¿es coherente o este equipamiento que estás pidiendo en realidad podría ser utilizado como otro tipo de equipamiento también? Y estás direccionando la compra, restringiendo la competencia. Es decir, aquellos que no tengan ese equipamiento no pueden participar. Que no es igual que concurrencia. Ojo, todos pueden concurrir, pero solo pueden competir los pocos que tengan ese equipamiento, que no es determinante para realizar una actividad, por ejemplo. Es como que me dijeran, tú para poder participar en el concurso de abogados tienes que tener una máquina que abra AutoCAD. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Con una máquina básica puedo cumplir mi obligación, sin problema. Esto, por ejemplo, se discute mucho en obra, porque tú tienes equipamiento mínimo. Y la fiscalía es especialista en cuestionar por qué ese equipamiento mínimo, seguramente un direccionamiento. Bueno, eso lo ha hecho el proyectista, que no soy yo soy el contratista. Y el proyectista considera que las actividades requieren este tipo de equipamiento en especial. ¿Por qué? Porque por eficiencia, por tecnología, ¿no? ¿Se pueden hacer con otros? Sí, posiblemente, pero quizás no vamos a cumplir el plazo que ha sido preestablecido por el proyectista para realizar una, por ejemplo, carretera de este nivel, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que tienen una justificación técnica. Pero si no tiene justificación técnica o no garantizan el cumplimiento, como en el trinomio que les dije, plazo, costo y alcance, entonces eso puede ser restrictivo de competencia. Transparencia y facilidad de uso. La norma antes decía, ¿no? Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores. Entonces vamos a garantizar la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, de objetividad e imparcialidad. Por eso le decía, si tú vas a hacer diferenciaciones, tienes que tener o debes tener una justificación técnica, ¿no? ¿Qué dice la norma ahora? Dice, son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. La idea es que sea comprensible por todos los participantes y todos los actores en realidad. Luego, las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a dicha información, salvo ciertas excepciones que sean, por ejemplo, confidenciales, ¿no? Y el acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos, trámites tiene que ser sencillo, tiene que ser amigable al usuario y oportuno, de tal manera que haya seguridad, información confiable, oficial y útil. Entonces, todo se está haciendo por vía electrónica y por ende todas las reglas de contratación, todo lo que implique el uso del sistema debe de ser de fácil acceso, de fácil comprensión para todos aquellos que están en el mercado. Luego, igualdad de trato. ¿Qué decía la norma antigua? Decía, todos los proveedores deben de disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas. Por ende, está prohibida la existencia de privilegios o ventajas. Este principio de igualdad de trato está ligado mucho al principio de concurrencia y al principio de competencia. Obviamente está prohibido el trato discriminatorio. No puede haber tratamiento diferente a situaciones similares y no pueden haber tratamiento diferente, ¿cómo se llama? Y no puede haber trato igual a situaciones diferentes.
Tiene que haber una justificación objetiva y razonable, como les comentaba, y tiene que haber un favorecimiento de la competencia efectiva. Entonces, la norma actual mantiene garantizar las mismas oportunidades en todas las etapas, puede haber un trato privilegiado o discriminatorio, ya sea evidente o encubierto. Y además, los que les había comentado, no pueden, las situaciones similares no se pueden tratar de manera diferenciada, las situaciones diferentes no se pueden tratar de la misma manera, ¿no? Y la idea es que haya siempre una justificación técnica, objetiva y razonable que garantice la competencia efectiva. Entonces, igualdad de trato va muy de la mano con concurrencia y con competencia, ¿ok? Luego tenemos la equidad y la colaboración. ¿Qué decía la norma antigua? La norma antigua señalaba que las prestaciones y derechos de las partes deben de guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. ¿Ok? Ahora la norma señala que todos los participantes del proceso de contratación deben procurar el equilibrio y proporcionalidad entre derechos y obligaciones que asumen y una colaboración oportuna y eficaz para lograr la finalidad, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a las entidades contratantes. Acá es muy importante. ¿Por qué? Porque el principio de equidad en las compras significa que tú no puedes aprovecharte del proveedor y el proveedor no se puede aprovechar de la entidad. No puedes tú quedarte inactivo ante una contratación cuyo equilibrio económico se haya quebrado, se haya roto. No puedes tú generar un contrato oneroso en desmedro del contratista. Hay casos en que, por ejemplo, la fórmula de reajuste de precios no resulta suficiente y hay casos incluso en que imaginemos que el proyectista o el contrato olvidó colocar la fórmula de reajuste para un componente importante del contrato y hay un vacío. Hay entidades que dicen, bueno, no está la fórmula de reajuste, no te reajusto el precio. Oye, pero si las bases mencionan un reajuste, sí, pero no me da la gana, porque como no está en el contrato, no existe, desapareció y ocurre. Entonces, lo que dice la norma es, ese tipo de contratación va en contra del principio de equidad y colaboración. Tú no puedes procurar beneficiarte del contratista. Así como al contratista le impones cargas para que no haga sobreprecio, tú tampoco no puedes eh, beneficiarte del perjuicio del contratista porque no hay un rendimiento o no hay un equilibrio económico en el contrato, ¿no? Entonces, ahí es cuando sale a relucir el principio de equidad y colaboración. No puede haber esta disparidad, ni ninguna de las partes puede aprovecharse de un exceso, de una excesiva onerosidad de la prestación. Luego, sostenibilidad de las contrataciones públicas. Antes se llamaba el principio de sostenibilidad ambiental y social. Ahora es sostenibilidad de las contrataciones públicas. Entonces señalaba que en el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como al desarrollo humano. Ahora señala la norma que las entidades contratantes deben promover prácticas responsables, ¿no? Considerando los aspectos económicos, sociales y medioambientales, pero ¿para qué? Para alcanzar objetivos de sostenibilidad en todo el proceso de contratación. Entonces, hay que hacer compras responsables considerando todos los impactos económicos, sociales y medioambientales para que esta compra sea sostenible durante todo el proceso de contratación. Luego tengo el principio de innovación, en el cual las entidades contratantes deben promover la innovación
a través de la contratación de bienes, servicios y obras para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de los que ya existen. Por ende, la innovación, y uno dice, ¿eso es vigencia tecnológica? No, no es vigencia tecnológica. La innovación es una forma de solucionar o la satisfacción de las necesidades ciudadanas. O sea, lo que voy a hacer es generar productos o generar servicios, ¿correcto? Para poder satisfacer las nuevas necesidades de mis ciudadanos. Entonces, voy a procurar siempre ir a la vanguardia de lo que me pueda proveer en el mercado para poder realizar esta atención a las nuevas necesidades de la población. Por eso yo les comentaba, antes, por ejemplo, éramos muy de documentación física, ahora estamos usando muchas plataformas y las entidades ya están brindando servicios tecnológicos, ¿correcto? Entonces, la innovación implica eso, que tú estés mejorando el servicio conforme van saliendo nuevos avances tecnológicos, nuevas formas de atención o mejoras en las formas de atención. La vigencia tecnológica está más ligada a la calidad y modernización tecnológica de los propios bienes que adquieren. En el caso de la innovación es, yo necesito que me des lo último de la tecnología, o mejor dicho, yo necesito que tú me brindes lo último en la provisión de bienes y servicios, lo último que me permita brindar a su vez un servicio novedoso. En el caso de la vigencia tecnológica, lo que señalan es que los bienes que tú compras tengan la calidad y modernidad para cumplir la función. Fin. No te dice que te renueves o te reinventes. Dice, compra lo que esté, no a la moda, pero sí lo que esté vigente. ¿Por qué? Porque tú eso lo vas a tener que ver a futuro, si vas a renovarlo, si lo vas a sustituir, si lo vas a potenciar, si lo vas a integrar al otro. No tiene que ver tanto con que tú estés adquiriendo algo, una solución novedosa. Está viendo que tu insumo tenga un rendimiento en el tiempo. ¿Ok? Son un poco parecidos por la finalidad de contar con algo novedoso, pero en realidad este está más orientado, ¿no? A la mejora o a la adquisición de soluciones o la adquisición de bienes, servicios y obras que permita en la mejora continua de la prestación del servicio, mientras que en este caso lo que señalan es que tienes que tomar en consideración la vida útil de lo que compras para poder proyectar cuánto tiempo te va a durar y y en cuánto tiempo vas a tener que tomar una medida de sustitución, de repotenciación y así hacer una programación de la inversión, ¿no? Entonces, por más que están vinculados con temas de innovación, cada uno tiene una finalidad diferente. Hasta acá, consultas adicionales, ¿no? Si nos vamos ya de frente a lo que es los enfoques de la ley. Entonces, la ley toma como enfoques principales, y están mencionados en los principios, por ejemplo, la integridad, que consiste en la promoción de la conducta funcional y la actividad comercial de forma responsable. También incluye el diseño e implementación de instrumentos, de mecanismos, de acciones. ¿Para qué? Para neutralizar, para prevenir, ¿no? Prácticas indebidas o corruptas. Entonces, por un lado, voy a incentivar una conducta funcional y comercial responsable, pero también voy a neutralizar mediante el diseño e implementación de medidas de prevención de prácticas indebidas. Entonces, va por otro lado, promover y
prevenir mediante la neutralización. Ok, los actores, ¿no?, de la contratación pública van a desarrollar estos mecanismos de apertura de datos y mejoras en la gestión de la comunicación y publicidad de las decisiones de las entidades, o van a establecer pactos de integridad, van a establecer políticas de orientación para los servidores, y estos servidores van a garantizar la transparencia de la información pública. Entonces, integridad está muy vinculada al principio de transparencia. Otro concepto básico es la gestión por resultados, que hayamos conversado. Esta gestión por resultados es una política, es una estrategia de la gestión que permite vincular la asignación de recursos, ¿no?, y los resultados obtenidos con estos recursos. Por ende, puedo medir el gasto y puedo medir el resultado, el impacto, la mejora de la calidad de vida. De hecho, mejora el aprovechamiento del gasto público y garantiza que las entidades realicen inversiones y gastos con eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque esto me permite una mejor toma de decisiones, ¿no?, en materia presupuestal y una mejor decisión de gestión. Por ende, cuando yo hablo, por ejemplo, de gestión por resultados, voy a tomar en consideración la gestión de riesgos. ¿Se acuerdan que hablábamos de NEC, de FIDIC y por qué esos contratos son tan famosos o tan utilizados o tan queridos? Es porque te permite gestionar riesgos, y cuando tú gestionas riesgos, haces labor preventiva. ¿Qué haces? Ahorras, porque tú ya visualizas lo que el riesgo que podría estar vinculado a tu actividad, y ya tienes una capacidad de respuesta oportuna. ¿Ok? Esto es parte de toda una gestión preventiva. Entonces, la gestión de riesgos, como dice la lámina, es un proceso dinámico y está extendido a todas las etapas de contratación. Primero, que implica acciones proactivas, preventivas y transversales que adopta una entidad para identificar los riesgos en la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Por ejemplo, estacionalidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, dichas actividades y acciones se caracterizan porque haces una matriz de riesgos. Identificas, analizas, valoras, gestionas, controlas y monitoreas riesgos. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas y oportunas. Entonces, con esta matriz de riesgos, yo evalúo la probabilidad del riesgo, el impacto cuando ocurra, y por ende voy a gestionar con mi capacidad de respuesta a riesgos negativos. Pero, por ejemplo, también tengo riesgos que pueden ser positivos, pero igual pueden afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada, ¿no?, si es que no los aprovecho adecuadamente. Entonces, todos estos riesgos, esta matriz es manejada por la Dirección de Planeamiento en conjunto con la Dirección de Abastecimiento y la Dirección de Presupuesto. Entonces, la idea es mejorar el uso de recursos públicos. Luego tengo otro concepto importantísimo para la norma, que es la gobernanza de la contratación pública. Este enfoque prioriza la gestión efectiva, la gestión eficaz, ordenada y transparente de todo el proceso de contratación, porque la idea es tener como pilar la transparencia y la protección del interés general. Por ende, ¿cómo voy a establecer una correcta gobernanza? Primero tengo que tener mecanismos internos, ¿no?, directrices, ¿no?, para que se garantice la ejecución adecuada de las actividades de contratación, ¿ok? Y por ende voy a establecer una correcta articulación entre todas las oficinas que se involucran en el proceso de compra. Y no estoy hablando del proceso de selección, sino el proceso de compra, la cadena de aprobaciones de cada actividad que está
vinculada con todo un expediente de contratación, que empieza desde el requerimiento y se cierra con el último pago efectuado. Y luego tengo la profesionalización de la contratación pública. ¿Qué implica esto? Implica la promoción de estrategias, ¿no?, de profesionalización integrales y dinámicas de los compradores públicos como prioridad para una mejora continua. Voy a generar un valor agregado con las experiencias que se van aprendiendo en el marco de la contratación. Entonces, IOS, junto con la Dirección de Abastecimiento, va a generar espacios de capacitación, de entrenamiento, vamos a certificar a compradores públicos, vamos a establecer equipos especializados para poder reducir los riesgos. Esta experiencia yo la tuve en el año 2007, si no me equivoco, en el MINSA. Y tiene que ver con lo último que señala la lámina y dice: reducir riesgos y garantizar seguridad jurídica, eficiencia y eficacia del uso de recursos públicos. Yo en esa época trabajaba en la oficina de asesoría jurídica y con el equipo conversábamos de que había muchas dudas y también habían muchas fallas en torno a los procesos de selección. Y a veces esas fallas tenían que ver con los propios requerimientos o con la comprensión de cómo, de la dinamización del propio proceso de selección. Entonces, conversamos con el área de recursos humanos y dijimos: ¿por qué no vamos a capacitar a los hospitales para poder alinear conceptos y hacer el proceso de aprobación mucho más fácil, más dinámico? Cosa que así reducimos la cantidad de oficios que llegan preguntando unas cosas que son evidentes y podemos hacer un canal de atención más rápido para que ellos también se sientan un poco más empoderados en tomar las decisiones, ¿no? Porque allí tú puedes hacer equipos de trabajo, haces una conversación continua, hay un acercamiento del ente principal, de la administración central con cada una de las unidades ejecutoras, hay una lectura multidisciplinaria, porque ahí se tenía mucho en mente de que había que haber una interpretación y en realidad era únicamente estrategia de gestión. Entonces ahí entraba la gente de planeamiento, la gente de inversión pública, la gente de presupuesto junto con nosotros y brindamos estas capacitaciones multidisciplinarias. El resultado fue que se redujo muchísimo estas consultas. Más bien las consultas habían elevado su nivel de profesionalización, su nivel de complejidad. Ya habían preguntas más complejas que no estaban vinculadas con conceptos, sino vinculadas con mejora. A mí me agradó muchísimo esta experiencia y sentí que por lo menos esa etapa, esa época, la gente se sintió más empoderada y hubo un mayor avance en la gestión de las compras del sector. Me pareció una experiencia espectacular. Em, ¿Cómo es la sujeción de acuerdos comerciales en el marco de esta norma? Y con esto vamos terminando. La norma señala que los procesos de contratación deben de cumplir con las disposiciones que están establecidas en los acuerdos comerciales y en compromisos internacionales. Hay todo un debate de cómo es que estos tratados influyen en nuestras compras. Y es que hay una línea muy similar, ¿no?, de principios, y por ende lo que se trata es de mejorar nuestros sistemas de compra y hacer más internacional este sistema. Entonces, las contrataciones que están sujetas a acuerdos comerciales que impliquen la aplicación de principios de trato nacional y no discriminación, las entidades conceden incondicionalmente a los bienes y servicios de la otra parte y a los proveedores de la otra parte un trato similar o se evita una discriminación, ¿no?, para evitar un trato menos favorable.
como homologando requisitos y procedimientos para poder participar en compras en cada país. Entonces, hay una especie de principio de reciprocidad que está en la Constitución y que se trae para poder hacer esta participación un poco más internacional. La idea es traer tecnologías, también nosotros exportar nuestros servicios a estos países donde tenemos estas relaciones, estas facilidades comerciales. ¿Cuáles son los actores del proceso de contratación pública? ¿No? Vamos a ver ya entrando a los elementos. Ya en las siguientes clases vamos a ver lo que es la fase de actos preparatorios, la fase de selección, la fase de ejecución y la solución de controversia. Y un poquito sancionador. Voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible porque es bastante información, pero lo más importante está acá, que son los cimientos y qué cosa hace cada quien en el sistema. ¿Ok? Entonces, tenemos a la Dirección General de Abastecimiento del MEF, que es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa. ¿De qué? Del sistema administrativo o el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es un sistema administrativo. Luego tenemos a otro actor importante que es el OS, el Organismo Especializado para Contrataciones Eficientes, no contrataciones del Estado, contrataciones eficientes. Es un organismo técnico especializado adscrito al MEF. Ustedes saben que antes, por ejemplo, antes de que OS, antes de que OCE, ¿no? En la época que era Consucode, en la primera etapa de Consucode pertenecía a la PCM. Y luego se dieron cuenta que, oye, ¿cómo puede ser que este organismo o esta entidad que en realidad está vinculada a el gasto público esté en la PCM y no esté donde no forme parte de la familia donde debería estar, que era el MEF, y por eso que en el 2004 pasa el MEF? Pero bueno, brinda asistencia técnica y orientación a todos los demás actores de la contratación pública. Supervisa el cumplimiento de la normativa y el desarrollo de todo el proceso de contratación conforme a la ley. ¿Por qué? Porque busca garantizar la eficiencia del sistema de abastecimiento. Dentro de este organismo tenemos a una dependencia muy importante llamada Tribunal de Contrataciones Públicas, que es el órgano resolutivo, es un órgano colegiado resolutivo, porque se encarga de resolver las controversias que surgen en las actuaciones desarrolladas en los procesos de selección hasta el perfeccionamiento del contrato y aplica sanciones a los infractores de la norma. Luego del perfeccionamiento del contrato, ¿quién es el encargado de resolver las controversias? Bueno, en etapa de ejecución contractual tienes una cláusula arbitral que es activa. Entonces vamos a ver eso en la última sesión. ¿Qué, qué hace Perú Compras? Hemos hablado de Perú Compras, ¿no? Bueno, Perú Compras promueve, conduce y efectúa la estandarización de requerimientos del Estado. Es quien está manejando la lista de fichas técnicas y determina las características de esas fichas técnicas, es como una especie de un mercado pago. Promueve y gestiona los procedimientos de selección para configurar los catálogos electrónicos de los acuerdos marco. Y promueve y gestiona las compras corporativas y las compras centralizadas, ¿no? Las compras corporativas es cuando todos se juntan, ¿no? Y las compras centralizadas es cuando uno se encarga únicamente. Y luego ya, ¿cómo se llama? Gestiona por los demás. ¿Quién es el titular de la entidad? Siempre hablamos del titular de la entidad. Bueno, es la máxima autoridad ejecutiva de una entidad contratante. ¿Ustedes les suena esto? Porque cuando hemos hablado de presupuesto público, ¿quién es el primero que pone la cabeza ante un error? El titular de la entidad, porque es quien firma, quien valida el gasto. ¿Ok? Luego tenemos la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Que es la más alta autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante. Antes no había tanta relevancia a esta autoridad de la gestión. Antes todo el peso era llevado por titular. Actualmente
Parece que sí, pero comparte ese peso con el secretario general, con la gerencia general regional, con la gerencia municipal. ¿Por qué? Porque este nivel o esta función o esta dependencia es responsable de aprobar, de autorizar y de supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Antiguamente, el único que le cortaban la cabeza era el titular de la entidad. Y todo el mundo decía, oye, pero el titular de la entidad tiene función política y función administrativa. Y muchas veces el titular de la entidad no es quien está literalmente involucrado con esta compra. Muchas veces es el secretario general o la secretaría general. Porque ¿quién es el jefe de todo el aparato administrativo de una entidad? La secretaría general, pues. Entonces pasaba piola. Entonces, ¿qué hicieron? La norma dijo no. Toda la cadena de autorizaciones en la compra pública implica la participación de la Secretaría General, la Gerencia General Regional y la Gerencia Municipal. Así que bienvenido al grupo. Y ahí hablamos de la autoridad de la gestión administrativa. Área usuaria. ¿Quién es el área usuaria? Es la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios u obras, ¿no? Para que cumpla la entidad sus metas y objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Pero también es considerada como responsable de la adecuada formulación de los requerimientos en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones. También es responsable de verificar las obligaciones del contrato, de verificar el cumplimiento y que emita la conformidad correspondiente. Ese es el famoso área usuaria. Pero ¿qué pasa? Antiguamente se decía que el área usuaria también era aquella que por expertise estaba en mejores condiciones de determinar los requerimientos técnicos mínimos o las especificaciones técnicas. Con la norma actual se desdobla y se le da, o mejor dicho, se divide y esta característica se le da el nombre de área técnica estratégica, que es la unidad de la organización que debido a sus funciones, su especialidad o su conocimiento técnico, va a tener un rol de área usuaria para que ésta, por ese expertise, formule los requerimientos de otra u otras unidades de la organización y siempre va a estar trabajando en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones. Y esta, como es el área técnica estratégica, va a trabajar como si fuese el área usuaria centralizada, por así decirlo, va a verificar el cumplimiento del contrato y la emisión de la conformidad. Ejemplo, yo trabajo en el área de asesoría jurídica y necesito comprar una computadora. Entonces, yo como abogada estoy en la capacidad técnica de determinar las especificaciones adecuadas para elegir el bien idóneo. En principio, sí, la gente dice, sí, quiero una Mac. Y ahí va el TI, va a la Oficina de Tecnología de la Información y dicen, no, quien está mejor capacitado para identificar el equipamiento idóneo para la oficina de asesoría jurídica en materia de laptops es el TI. Entonces, ellos van a hacer el área técnica estratégica, van a decir, bueno, para oficina de asesoría jurídica es suficiente una i5, ahí está muy bien, cumple la función. Y obviamente va a tener que darle la conformidad al proveedor. El problema es cuando hacen esas compras, que le entregan asesoría jurídica y la computadora no funciona, ¿no? Ahí ya corre la cabeza del TI por área técnica estratégica, ¿no? Entonces ya sabemos por qué. Antes ambas, eh, digamos, ambas características configuraban el área usuaria, pero ahora a una se le llama usuaria y la otra se le llama área técnica estratégica. Luego tenemos a la dependencia encargada de las contrataciones, que es la responsable de promover y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, que incluyen la preparación de la estrategia de contratación, la conducción y los procesos de contratación y
¿cómo se llama? Se encarga después de todas las actuaciones, desde el requerimiento hasta la culminación de la contratación. Antes conocida como OGA, antes conocida como OGA o como logística, ¿no? Tenemos los compradores públicos, ¿no? Que son los responsables de realizar las actividades de gestión de contrataciones de la entidad contratante, que implica la organización, la elaboración de la documentación, la conducción del proceso de contratación, de seguimiento y todo. Entonces ahí tenemos a las personas, digamos, seleccionadas del área logística, encargadas pues de llevar paso a paso todas estas labores principales de la contratación. Se le llama compradores públicos. En realidad son los famosos controllers. Antes se les llamaba controllers en la administración pública, porque se encargaban pues de organizar los procesos de selección, hacían la preparación de la documentación. Y se dirá, mentira, porque eso le decía comité especial. No, señores, los hacían la gente logística, se le alcanzaba el comité especial revisaba y validaba, la verdad. Entonces, lo que ahora les están reconociendo un papel importante en todo el sistema, ¿no? Que son los compradores públicos. Y luego, finalmente, tenemos a los proveedores de bienes, servicios y obras, que son las personas naturales, jurídicas o de patrimonio autónomo o cualquier otra forma asociativa, que sean nacionales o extranjeras, que realicen actividades como agentes de mercado, que contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de bienes, servicios y obras. Tienen que contar con inscripción vigente en el RNP para poder tener acceso al mercado de contrataciones, ¿no? De concurrencia. Y no deben de encontrarse incurso en ninguna causal de impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Ahora, los impedimentos son vastos, son varios, son larguísimos. Voy a tratar de condensar los más, o de mencionar los principales, los más resaltantes o los más polémicos en la siguiente clase, no, porque es extensísimo. Y ya en la siguiente clase vamos a hablar de actos preparatorios, proceso de selección, y la subsiguiente clase, que vendría a ser la última, vamos a hablar de ejecución contractual, solución de controversias y un poquito sancionado. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Creo que ninguna. Los materiales los voy a compartir ahora con nuestros amigos de APEC, y quedaría que APEC nos confirme la fecha de la siguiente sesión. Yo entiendo que como los siguientes 2 jueves son feriados, no habría clases, ¿no? Pero vamos a ver si es que ellos lo reprograman para la fecha posterior o ya de frente nos volvemos a ver en enero, que nos comenten la reprogramación de la sesión. Creo que con eso sería todo. No sé si tienen alguna otra inquietud. Me parece que no. He tratado de condensar en este tiempo los principales conceptos que yo creo que es determinante para poder entender un poco la lógica de lo que viene. Y nada, lo siguiente ya va a ser netamente procedimental. Vamos a ver conceptos básicos, ¿no? Para que ustedes tengan un poco de idea. Em, de hecho, normalmente hay un diplomado de contrataciones donde ves así punto por punto por punto. Y más que nada es un overview de lo principal que es en la gestión pública, ¿no? Y los principales conceptos del sistema de contrataciones, porque ya el diplomado es un poquito más extenso, incluso hasta de horas. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Quedamos al pendiente de lo que nos digan nuestros amigos de APEC. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.